Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de estar en su casa nuevamente esta mañana. Vamos a estar tratando un tema interesante en cuanto al oficio, en cuanto al ministerio de Cristo, el que está desarrollando precisamente delante del Padre. El tema de esta mañana es nuestro exaltado abogado, ¿verdad? Y es el tema que vamos a estar viendo. Antes de continuar, hermano Osvaldo, ¿puede por favor orar? Hecho por nosotros, Señor, sabiendo, Señor, que tú ya de antemano has hecho todo lo que nosotros necesitamos con la muerte de tu Hijo Jesucristo, Señor, que es quien ha pagado por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí presentes, Señor. Sé con cada uno de ellos, Señor. Igualmente apresura los pasos de los que vienen en camino, Señor, para que los hagas llegar con seguridad y se puedan estar aquí con nosotros, Señor, aprendiendo y conociendo más de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos atesorar tu palabra, Dios, y que sobre todo, Señor, podamos ponerla por práctica, Señor. Que estos estudios, Señor, que sean para hacernos crecer en conocimiento, Señor, en sabiduría hacia ti, Padre Celestial. Sabemos que tú honras a las personas que guardan tus mandamientos, y uno de tus mandamientos es que podamos estar siempre apegados a tu palabra, Señor, que podamos ser siempre contigo, Señor, y que nos podamos apartar del mundo, Señor. Solamente conociendo de tu palabra, Señor, vamos a conocer de ese gran amor que tú tienes para con nosotros. Sé con el hermano Nahum, Señor, permítele, Señor, que pueda expresarnos todo este tema que de alguna manera es un gran tema, Señor, que tú eres nuestro abogado, la persona que va a estar de alguna manera rindiendo cuentas por nosotros, o abogando por nosotros ante Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entendemos y ya se nos ha explicado de que nuestro Señor Jesucristo tiene algunos ministerios, algunos oficios le llamamos, y entre ellos uno de los oficios es el de ser sacerdote. En cierta medida el oficio sacerdotal es también un papel de mediador. El sacerdote estaba entre el pueblo y Dios, es decir, el sacerdote en cierto modo representaba al pueblo. Recordemos de que el pueblo no podía ofrecer sacrificios directamente, sino que tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote sacrificara esos animales y los ofreciera, ya sea en ofrenda al Señor, en sacrificio por el pecado, sea cual sea la razón del sacrificio, tenía que ofrecerle el sacerdote, ¿verdad? No la persona directamente. En ese sentido, el papel también de Cristo como sacerdote es también como mediador. Ahora, ustedes han de recordar que el tema que estábamos viendo el domingo pasado se refería precisamente a Jesús como el mediador, ¿verdad? Y mediador y abogado como que se parecen bastante. En ese papel de mediador, Cristo desempeña, por así decirlo, la función de abogado. Ahora, ¿qué es un abogado para nosotros? ¿Qué pensamos que hace un abogado? Por regla general, cuando hablamos de abogado, pensamos en alguien que está defendiendo una causa. Sí, es un abogado defensor, por supuesto, ¿verdad? Va a estar representando a la persona ante el juez, defendiéndolo contra un abogado que también es fiscal, y en este caso es un acusador, pero también es abogado. Entonces, hay dos funciones ahí de un abogado. Uno es estar defendiendo a una persona que está siendo acusada de algo, y la otra es estar acusando a esa persona, ¿verdad? Son dos oficios de abogado diferentes. El caso de Cristo no es un abogado que esté acusando, sino que la Biblia nos presenta otro tipo de función, no el de un acusador. El abogado también representa, en nuestro contexto actual, el abogado también representa a la persona. Es decir, cuando el abogado está delante de alguien, no está actuando por su propia cuenta. Es decir, el abogado defensor no se está defendiendo él, está defendiendo a otra persona a la cual representa.
Si es otro tipo de gestión, por ejemplo, las empresas tienen una personería jurídica y muchas veces tienen sus propios abogados que cuando la empresa es demandada por X razón o cuando la empresa va a poner una demanda por cualquier circunstancia, es el abogado el que comparece ante los tribunales. Nunca es la empresa, nunca es el dueño de la empresa, sino que es el abogado. ¿Por qué? Porque el abogado está representando a la empresa. Y yo les voy a decir, cuando yo leo el versículo único en la Biblia, y aclaro, es el único versículo en la Biblia que le asigna a Jesucristo el título de abogado, es 1 Juan 2:1, no hay otro versículo. Ustedes piensan, generalmente nosotros pensamos de que el abogado está ahí Cristo para estar defendiéndonos contra el Señor, porque el Señor está ahí viendo en qué estamos fallando y todo eso, y pensamos que necesitamos a un abogado como Cristo para que esté defendiéndonos delante del Padre, ¿verdad? Y yo me inclino más por el otro punto. El punto de que Cristo nos está representando. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver también la razón bíblica de por qué digo esto, el significado de la palabra y todas estas cosas. Dije ya que tenemos un solo verso en la Biblia en el que la palabra abogado se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Sí, y es 1 Juan capítulo 2 y versículo 1. Ahí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora bien, ¿cuál es la palabra abogado? ¿Cuál es el original que se usa? ¿Qué significa la palabra griega que se tradujo abogado? Vamos a ver algunas cosas. Primero es que la palabra abogado que aparece allí viene del término paracletos. Y paracletos, yo sé que cuando ustedes lo escuchan, se forman una imagen rápida de lo que es un paracleto, ¿sí? ¿En qué piensan cuando mencionamos la palabra paracletos? No sabemos, yo no sé qué es paracletos. ¿Sí? ¿En qué pensamos? ¿Alguien más? ¿En qué pensamos cuando mencionamos la palabra paracletos? ¿Y qué significa paracletos? Ya lo vamos a ver. Ahorita te dice. En los juegos de béisbol usan una pechera Ajá. que de alguna manera cubre los golpes de las pelotas. Como una protección. Una protección. Fíjense que yo creí que ustedes iban a decirme muy rápido Espíritu Santo, porque la Biblia así le llama. Dice el Señor, os enviaré otro consolador. La palabra es paracletos, otro paracletos. Y siempre para los que ya somos viejos, no, para los que ya somos viejos, paracleto era como la versión. Reina Valera traducía o transliteraba esa palabra en una versión más antigua, no la Reina Valera 60, sino que la anterior a la 60 decía todavía paracletos, si mal no recuerdo, porque así fue como yo lo leí siendo niño, porque fui niño hace mucho tiempo. Entonces, la palabra griega es paracletos, y esa palabra griega paracletos es la que en latín es avocato, no aguacate, ¿verdad? Se parece a algo, pero es avocato. Y en español, de aquí, de avocato, es donde viene nuestra palabra abogado. Ahora, ¿qué es lo que me interesa ahorita? Porque la palabra abogado se queda corta para definir qué es un paracletos. Cuando decimos que el paracleto es un abogado, reducimos mucho el significado de la palabra paracletos. Porque en el griego la palabra paracletos tiene una amplia gama de significados y de aplicaciones. Y es lo que vamos a ver ahorita en adelante. No me interesa, aunque en su lección, página 193, da una explicación el escritor acerca de la palabra abogado o avocato en el latín. Les voy a ser honesto, no me interesa lo que significa ahorita en latín, porque la Biblia no fue escrita en latín. La Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Me interesa qué significaba en griego, porque ya avocato es una traducción también, no es la palabra original, ¿verdad? Entonces, como nuestro abogado también es una traducción, no es la palabra original. La palabra original que aparece en Juan 2:1 cuando habla de abogado es paracletos. Vamos a ver entonces qué significa la palabra paracletos. Miren, en sentido estricto y el significado básico de paracletos es alguien que ha sido llamado para ayudar en algo y prestar determinado servicio. La traducción o el significado más corto de paracleto es alguien que ha sido llamado para estar al lado de otro.
Cuando hablamos de paracleto, cuando el griego se usaba paracleto, el significado primero que venía a la mente de las personas era alguien más que había sido llamado para que estuviera acompañándome, para que estuviera a mi lado. Claro, dicen los que conocen el griego de que esta palabra es una palabra pasiva. ¿Sí sabemos qué quiere decir palabra pasiva? No, una palabra pasiva es aquella que indica que yo no hago nada, simplemente recibo. La salvación del creyente es una acción pasiva del hombre. Yo no puedo hacer nada para mi salvación, pero es una acción activa de Dios, porque quien hace todo para que nosotros seamos salvos es Dios, ¿verdad? Entonces, dice, la palabra paracletos en griego es una palabra pasiva. Es alguien que simplemente se llama para que esté a mi lado. Ahora bien, entendemos de que para que alguien esté a mi lado no va a estar simplemente de adorno, ¿verdad? Sino que va a hacer alguna acción, va a hacer alguna obra. Y por eso la definición es alguien mandado a llamar para ayudar en algo y prestar determinado servicio. Entonces vemos en sí el significado original de paracleto, el principal, el básico, no es alguien que esté como abogado, no es alguien que esté consolando, simplemente es alguien que me acompaña y me ayuda en algo. El que va a ser mi apoyo, el que va a ser, el que me va a estar ayudando, el que me va a estar empujando, el que va a estar ahí conmigo en, como decimos en buen español, ¿no? En las buenas y en las malas, ¿verdad? Ahora, no es este solamente el significado que tiene, ¿verdad? Es un significado, hay otros significados. Por ejemplo, en la Septuaginta, sí sabemos que es la Septuaginta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos saben qué es la Septuaginta? Ok, la Septuaginta, hermanos, es la primera traducción de la Biblia, pero de la parte del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia fue traducida en la Septuaginta, no existía todavía el Nuevo Testamento. Cristo, cuando leyó las Escrituras en las sinagogas de los judíos, Cristo estaba leyendo la traducción griega, porque la Septuaginta es en griego, la traducción griega de la Septuaginta. No la traducción, no el escrito hebreo, sino la traducción de la Septuaginta. Se llama Septuaginta porque en traducir la Biblia, el Antiguo Testamento, al griego, participaron, se redondea a 70 personas. Por ahí algunos dicen que fueron 72. Y debido al número 70, que es septuagésimo, entonces se le llama a esa traducción Septuaginta, porque hubieron 70 personas traduciéndolo. En la Septuaginta, que es una traducción al griego, la idea de paracleto se relaciona con la confortación que habilita a un hombre para pasar el punto de quebrantamiento sin desplomarse. Es decir, la ayuda que yo le doy a alguien cuando está pasando una situación difícil para que él pueda mantenerse y pasar esa situación difícil. Sí, hermana Valentina. Quinta. Septuaginta. Sí. Septuaginta, ¿verdad? Dice, el significado allí, así resumido, es la confortación, es la fuerza, es el animarme para que yo pueda estar habilitado para pasar ese momento difícil y aunque llegue hasta el límite, ese colaborador, ese que me conforta, me está dando las fuerzas para que yo pase ese problema sin desplomarme, sin caer, sin sucumbir y que salga avante, que salga bien. O sea, tiene un gran trasfondo en esa clase de confortación y consolación que a pesar de que yo esté pasando situaciones difíciles, mantiene a un hombre firme. Pero que si ese hombre hubiera tratado de pasar esa situación por sus propias fuerzas, no hubiera podido, hubiera sucumbido ante el problema, ante la dificultad. Lo voy a repetir. Significa, en la Septuaginta, la palabra esta tiene el significado de alguien que me está animando a salir de una situación difícil, porque si no me ayuda, yo perezco. ¿Sí? No es que yo tenga la capacidad para hacerlo, y que él solamente viene para te voy a echar una manita, sino yo no estoy capacitado para pasar esa prueba. Entonces viene ese paracletos, me ayuda, me soporta, me empuja, me anima para que yo pueda pasar. Sin la actuación, sin la ayuda de él, no voy a poder. Esa es la idea en la Septuaginta. Sí, hermano Daniel. Moisés estaba cansado y le ayudaban para sostener sus manos acá arriba.
pudiéramos referirlo incluso con ese ejemplo. No sé si hay palabra hebrea para esto, ¿no? Pero el término ahorita es griego, pero sí se toman ejemplos del Antiguo Testamento y ese creo que es un ejemplo muy apropiado, ¿no? Ya estaba cansado cuando tenía los brazos en alto y ya no podía. Llegaron 2 ayudantes, Josué era uno y ¿quién era el otro? No me recuerdo, no era Caleb, no era Caleb. Le ayudaron a sostener sus brazos arriba. Creo que el otro era Aarón, le ayudaron a tener los brazos hacia arriba, ¿verdad? Entonces algo así, que le ayudaba porque si no, los brazos los iba a bajar. Para tener una idea, gracias hermano Daniel, una idea acerca de eso. El otro significado, y disculpen que les traigo muchos significados, pero lo hago con la intención de que sí abarquemos lo que tiene que ver con el término abogado. El otro significado, y este es el que quizá más se aplica ahorita en esta situación, es aquel que es amigo del reo, del que están acusando. Es, por así decirlo, el abogado defensor, que ya lo comentamos al principio. Es aquel hombre que daba testimonio del carácter de un amigo cuando este amigo lo necesitaba más y cuando otros preferían condenarlo. Es decir, el otro significado de Paracletos es aquel que me defiende y que me defiende dando testimonio de lo que yo soy y lo hace con el fin de apoyarme porque yo lo necesito, porque hay otros que están señalándome, hay otros que están acusándome. Ese es el otro significado de la palabra Paracletos. Y esto tiene un amplio trasfondo, dice, en la ley griega, ¿verdad? Es, por tanto, cuando describimos a Cristo glorificado como nuestro Paracletos, queremos decir que Él es quien habla a favor nuestro delante de Dios. Y permítame hacer una aplicación un poquitito más amplia ahorita, aunque creo lo vamos a ver más adelante. Es el hecho de que acá dice, es el quien habla a favor nuestro delante de Dios. Y la definición que estaba citando dice que ese amigo nuestro defiende nuestro carácter. Ahora, la pregunta es, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos débiles? ¿Somos pecadores? Y todas esas desgracias que nuestra naturaleza caída nos ha dado como herencia. Pero delante de Dios, Cristo nos defiende como que si no fuéramos eso. ¿Por qué? Porque ahora ya no es nuestro carácter el que domina o el que debe dominar, sino el carácter de Cristo en nosotros. Cuando Cristo habla a favor nuestro, no está diciendo, mira, sí, Nahum es un pecador, pero tenle lástima, pobrecito, hay que tener misericordia de él. No, el Señor se presenta y dice, sí, Nahum es un pecador, pero él ha recibido mi justicia. Y ya no lo veas a él, yo estoy defendiendo ahorita su posición, yo lo estoy representando. Yo he sido justo y esa justicia se le ha dado a él, entonces él puede estar delante de ti porque yo lo justifico con mi carácter. Lo digo así para que no pensemos que Cristo está ya diciendo, no, miren, es que de verdad él es buen cristiano, ¿no? De verdad él no peca para nada. No, Cristo no está diciendo eso. Cristo está diciendo, yo me pongo en su lugar y yo lo represento. Sigamos, el último significado es alguien, y esta palabra, discúlpenme, no es exactamente Paracletos, pero de ahí viene, la palabra es Parakalein, y esta palabra es usada para infundir coraje ante la batalla. Están los soldados preparados para ir a la guerra y el Paracletos empieza a hablar palabras que los animan a ir a la guerra. A que hagan a un lado el miedo y que enfrenten la guerra con valentía, con fuerza, que no teman. En español sería arengar. Arengar es la palabra que se usa cuando los generales del ejército están animando al ejército a ir a la guerra. Eso se llama arengar, no es simplemente estar hablando palabras sin sentido, no. La idea es, ok, yo reúno a mi tropa y les animo, no importa cuánto sea el ejército, cuánto sea la fuerza del ejército enemigo, yo les animo para que vayan a la batalla y para que estén dispuestos aún a dar la vida si es necesario. ¿Verdad? Y esa es, dice, la otra forma en que se usa esta palabra. Es la palabra para exhortar a los hombres a que realicen obras nobles, a que se interesen por hacer cosas buenas y a que cultiven pensamientos elevados, es decir, pensamientos correctos. Que no nos quedemos simplemente en los pensamientos superficiales, sino que vayamos más allá. ¿Verdad? Es especialmente lo que ya les decía, es la palabra para infundir coraje ante la batalla. La vida, aquí hace una aplicación el comentarista, la vida nos está llamando continuamente a la lucha.
Y el único, hermanos, que nos capacita para hacer frente a las fuerzas del enemigo, para competir con la vida y conquistarla, es el Paracletos, el Espíritu Santo, que no es sino la presencia y el poder del Cristo resucitado. Es decir, todo el término Paracletos, como ustedes pueden ver, no tiene simplemente la idea de un consolador. Consolador es un concepto que se queda muy corto en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el creyente y en cuanto a la obra de Cristo como Paracletos. Sí, hermano. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que vayas. Y era un grande reto para Josué. Sí, era una lucha que iba a enfrentar, una guerra a la que se iba a enfrentar, y vemos aquí, ese es otra aplicación muy clara de la palabra Paracletos o Paracaleín, que es el que se usa acá, ¿verdad? Porque nos ejemplifica muy claro cómo se anima a alguien para enfrentar acciones nobles. Dios le había pedido al pueblo de Israel que conquistara la tierra prometida. Josué era el encargado de dirigir esa batalla. Josué iba a repartir la tierra y Josué necesitaba palabras de aliento y de fuerza para seguir adelante, y el Señor se las da. Entonces, esto, hermanos, lo he tomado, como yo no sé griego y ustedes ya lo saben, apenas hablo español y no he aprendido inglés, entonces esta es de palabras griegas del Nuevo Testamento, su uso y su significado de William Barclay, ¿verdad? Publicado por la Casa Bautista de Publicaciones, ahí por el año 1977, ¿verdad? Entonces, hermanos, el significado de Paracletos entonces no es simplemente consolador, sino que tiene una amplia gama de significados. Es aquel que está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a salir de las dificultades, para proveernos palabras de aliento y para representarnos. Eso significa Paracletos en sus conceptos más sencillos. Ahora bien, Cristo se presenta ante Dios como nuestro representante. Su humanidad perfecta, su carácter oficial y su obra consumada interceden por nosotros ante el trono de Dios. Estamos en la página 194 de su manual. Él dice, se presenta ante Dios como nuestro representante, no como alguien que simplemente nos conoce, sino como alguien que está tomando mi lugar, está representándome delante de Dios, y Él, por ser perfectamente humano, tiene un carácter oficial, ¿verdad? Lo que Él hizo es de carácter oficial, y su obra consumada, es decir, lo que Él ya realizó, Él dijo en la cruz, consumado es, todo está terminado, he completado la obra, pagué la deuda. Oficialmente aquellos que yo he representado ya no tienen ninguna deuda porque yo la pagué. Y por tanto, yo terminé una obra de la cual no se debe nada porque la completé al 100% y estoy aquí representándolo a Él porque mi obra vale por la suya. Y así estoy delante del trono de Dios. Es lo que nos está diciendo. Todo lo que el Hijo de Dios encarnado es decir, todo lo que su humanidad representa y todo lo que Él hizo en la tierra, lo es y lo hizo por nosotros. De modo que Dios puede mirarnos con todo el favor que le corresponde a Él, que le corresponde a Cristo. Dios puede vernos a nosotros a través de nuestro Paracletos, ¿verdad? Con toda aquella dignidad, con todo aquello que le corresponde a Cristo, eso el Señor lo puede ver hacia nosotros. Su presencia, por lo tanto, constituye una intercesión perpetua y eficaz ante Dios en favor de su pueblo y les asegura todos los beneficios de su redención. Esta es una cita que hace Paul Washer acerca de Luis Berkhoff, de la Teología Sistemática, el volumen 2, página 593. Él dice, yo he hecho una traducción propia. No está, la traducción que yo les traigo también no está exactamente como la tienen en el libro, porque me fui al libro en inglés y traduje eso y tiene un pequeño cambio que nos pone más claro, porque mi idea es que tengamos más claro lo que se está diciendo. Por eso traigo hay unas palabras ahí diferentes para que nos tomemos esa idea. Entonces, lo que Berkhoff está diciendo es que Dios, el Hijo está delante del Padre como nuestro representante, que Él ganó ese derecho de ser nuestro representante porque también es un ser humano. Recordemos de que cuando hablábamos de la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, decíamos de que ningún ángel podía tomar el lugar de Cristo para justificarnos a nosotros.
No había nadie más. Aún Cristo mismo, Hijo de Dios, siendo Dios, no podía justificarnos. Siendo Dios, ¿verdad? Estando en la condición de Dios, no podía justificarnos, porque es necesario que para justificarnos las demandas de la ley, las demandas acerca del pecado tienen que ser cumplidas. Y para que eso pudiera cumplirse, se nos explicó en la escuela dominical que Cristo tuvo que tomar forma humana, hacerse semejante a los hombres, Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él podía hacerlo en representación nuestra porque Él es 100% hombre. Y por eso es nuestro representante correcto, perfecto delante de Dios. Porque para que Él me represente a mí, tiene que tener mi humanidad. ¿Sí me doy a entender? No estoy diciendo que Cristo no es Dios. Estoy diciendo de que Él asumió nuestra naturaleza humana para poder ser nuestro verdadero representante. Si Él no hubiera tomado forma humana, Él no podría estar representándonos delante de Dios, ¿verdad? Pero Él tomó nuestra forma y por eso Él está allá. Y eso es lo que Berkhoff dice ahí. Y todo lo que Cristo hizo, lo hizo a favor de nosotros. Por tanto, si Cristo hizo esto a favor de nosotros, su intercesión, su posición de mediador entre Dios y el hombre, entre el Padre y el hombre, y entre el hombre y el Padre, es una intersección que es eficaz. Porque Él ya pagó todo lo necesario para poder ser nuestro abogado representante delante de Dios. Washer cita también a J.I. Packer. La esencia de la intercesión de Cristo reside en su intervención a nuestro favor desde su trono, en lugar de una simple súplica en nuestro nombre, como si su posición fuera de mera compasión, sin autoridad ni poder. Lo que Packer está diciendo acá es que Cristo intercede por nosotros, pero no como aquel que está ya humillado delante del Padre. Señor, por favor, ten misericordia. Mira, yo no puedo hacer nada por ellos, pero Señor, en tu misericordia, Padre, en tu bondad infinita, tú puedes hacerlo. No, el Señor no está en esa posición. El Señor está en la posición de autoridad. Él nos está representando delante del Padre y no es simplemente que sienta dolor por nosotros, sino que Él tiene autoridad y poder para hacerlo porque Él, hermanos, pagó el precio que nosotros teníamos que pagar en la cruz del Calvario. No me voy a cansar de decirlo. Es la esencia del Evangelio. Que Cristo vino, tomó forma humana, murió en rescate por todos nosotros, resucitó al tercer día y ahora está en la presencia del Padre porque ascendió y allá intercede por todos nosotros. Es la esencia del Evangelio y no podemos dejar de pensar en eso. William Ames, otro autor que cita Washer, dice que su sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, es un sacerdocio real y es la defensa de nuestra causa. No mediante el sufrimiento y la humilde súplica de rodillas, por así decirlo, sino recordando gloriosamente las cosas que hizo y que sufrió. Cuando Él se pone como nuestro representante, no es la idea de alguien, como dije hace un momento, que está simplemente suplicando, sino de alguien que tiene la autoridad porque Él tiene presente las cosas que hizo y sufrió para llegar a ser nuestro representante. No sé si he ido corriendo. Si hay algo en que tenga que detenerme, por favor indíquenmelo, yo me detengo. Sigamos. Página 194 siempre. Yo sé que su lección no trae títulos ahí, yo sí le he puesto títulos. Y el primer verso que vamos a ver es la superioridad de la intercesión de Cristo. Y para eso tenemos Hebreos 9:24. Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Voy a ir por partes, no lo voy a leer todo de una vez. No entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Cuál era el santuario hecho de mano? En primer lugar, el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo de reunión, allá donde se reunía el pueblo de Israel en medio del desierto y que después ese tabernáculo ya dejó de usarse porque Salomón construyó un templo, ¿verdad? Y ese es el santuario hecho de mano. Y cuando hablamos incluso del tabernáculo, sabemos que dentro del tabernáculo estaba también el arca del pacto, donde estaban guardadas las tablas de la ley, bueno, la vara de Aarón que floreció, una muestra del maná y todo eso, pero estaba el arca del pacto que representaba la
la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Y entonces dice, miren, Cristo no se presentó allí en ese tabernáculo como sacrificio allá por otros sacerdotes ofrecido, sino que Él, dice, se presentó en el cielo mismo, en la morada misma de la deidad. Cierto, Dios no puede ser contenido por el cielo ni por la tierra, Él está en todos los lugares, pero entendemos con nuestra lógica humana, porque lastimosamente tenemos que antropomorfizar, voy a decirlo más sencillo, porque tenemos que siempre decir las cosas en nuestro lenguaje humano, ¿verdad? Eso es lo que significa antropomorfismo, decirlas en lenguaje humano para que las comprendamos. En ese sentido, Dios está allá en el cielo, en su trono. Y dice, Cristo se presentó allá en el cielo, no en el tabernáculo terrenal, no aquí en la tierra, sino en la presencia, en la casa de habitación misma de Dios. Y lo hizo, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La idea de que Él esté allá ahorita no es, ok, ahorita estoy reinando. No, dice la Biblia que Él está allá delante de Dios, en el cielo mismo, pero para presentarse por nosotros ante Dios. Es decir, para representarnos delante de la presencia del Padre. Eso es lo que Cristo está haciendo. En Hebreos 7:25 dice que esa presentación, esa intercesión de Cristo por nosotros, es una intercesión eterna. Y por eso dice Hebreos 7:25, una de las partes del verso, que vive siempre para interceder por nosotros. Sí, ya somos cristianos. Sí, ya somos salvos. La Biblia asegura la salvación del creyente. Sí, sí lo somos. Pero como pecamos, porque la naturaleza humana, caída, carnal, sigue en nosotros, pecamos, entonces necesitamos precisamente de este intercesor que está delante de la presencia del Padre y que está intercediendo por nosotros y que lo va a hacer eternamente. No debemos de preocuparnos, hermanos, de cuántos años voy a vivir y cuánto tiempo el Señor me va a representar. No es como el abogado, ¿verdad? Aquel al que usted le paga para que lo represente, pero solo lo hace en determinadas circunstancias. No, dice que Cristo nos está representando para siempre. Eternamente intercede por nosotros. Eternamente. Y yo creo que es algo maravilloso y que debemos de alegrarnos por eso. La superioridad de la intercesión de Cristo es la más grande de todas. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento, ni aún Moisés no era sacerdote, ¿ok? Ni aún Moisés, que fue el que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto y que lo llevó por el desierto durante 40 años y que muchas veces le dijo al Señor, cuando el Señor quiso destruir al pueblo, se puso de rodillas, se postró delante de Dios, dice la Biblia, y le dijo, no Señor, si esto vas a hacer, quítame a mí la vida, quítamela a mí. ¿Por qué? Porque no es posible. ¿Qué va a decir la gente acerca de ti? Que tú los sacaste para matarlos en el desierto porque no pudiste hacer lo que les habías prometido. No, Señor. Moisés intercedía por ellos, pero aún la intercesión de Moisés, tan grande y tan fuerte como nosotros podamos verla, con un pueblo rebelde, un pueblo que se ofendía a cada instante y que molestaba a Dios, que incomodaba a Dios, un pueblo que de verdad era rebelde, como nosotros no somos ahorita porque somos peores, y ese hombre se ofrecía y rogaba por ellos. La intercesión de Cristo va más allá todavía de eso, va más allá. Porque el pueblo no era enemigo de Moisés, pero nosotros sí somos enemigos de Cristo, o éramos enemigos de Cristo. Sí, hermano Daniel. Qué privilegio tan grande, mis hermanos. Ahora hay jueces que se atreven a juzgar a otros porque les pagan, porque les pagan y los compran, ¿verdad? Los compran los malos. El Señor Jesucristo ni lo podemos comprar ni le podemos pagar. Sí, y es lo interesante, ¿no? Por eso decimos la superioridad de la intercesión de Cristo, ¿verdad? Aunque en este caso el ejemplo se apega más como que si el Padre, porque el Padre tendría que ser el juez, ¿verdad? No lo podemos comprar a Él, pero hay algo que nos representa delante de Él y que tiene el favor de la obra de Cristo. Por eso es que Juan, en el punto 2, la obra de Cristo como abogado, nos dice, hijitos míos, de estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La primera parte, hijitos míos, estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos, ¿qué significa esa frase? Les escribo esto para que no pequen. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿No hemos aprendido a leer entre líneas?
Démosle vuelta al pasaje. Sí, Él les escribió. ¿Para qué? Para que no pequéis. ¿Y por qué nos tiene que pedir Juan que no pequemos? Díganme. Porque todavía seguimos pecando. ¿Sí? Dice, sí, por eso dice, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Por qué? Porque ustedes pecan. Nosotros pecamos. Ya antes en el capítulo 1 Él dijo, si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso y hacemos a Dios mentiroso. Porque la Biblia enseña que todos hemos pecado y que todos somos pecadores. ¿Verdad? Entonces dice, esto les escribo para que no pequen. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, hermanos, no debe pecar. Ninguno de nosotros debe ya pecar. Porque tenemos en nosotros la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo no es una naturaleza pecadora. Sin embargo, tenemos también la naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal nos lleva a vivir en contra de la voluntad de Dios y a hacer cosas que no convienen. ¿Verdad? Por eso Él dice, les escribo esto para que no pequen. Y vean, verso 9 del capítulo 3, siempre de primera de Juan. Dice, todo aquel que es nacido de Dios... Sí, perdón, hermano. Ok. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, sigue, hermano Waldo. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Ahora, ¿practicamos nosotros el pecado? Y si practicamos el pecado tenemos serios problemas. No, tenemos serios problemas, no las consecuencias. Las consecuencias ahorita salen sobrando. Tenemos serios problemas. ¿Por qué tenemos serios problemas? Porque decimos que somos cristianos. Y dice, ¿y si eres cristiano? No practicas el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Si peco no soy cristiano. Dice acá, ¿no? Que si soy nacido de Dios, no practico el pecado. Y hermanos, hay una diferencia en esto y por eso me he estado deteniendo en este punto. No practica el pecado, es decir, no se complace en estar viviendo en el pecado continuamente. La idea es, si alguien es nacido de Dios, claro, como tiene su naturaleza carnal, el apóstol Pablo lo dijo muy claro, 1 Corintios capítulo 7 lo explica de una forma muy amplia. Si nosotros somos cristianos, ya no vamos a vivir en el pecado, sino que de vez en cuando, lo voy a decir en esas palabras, soy bien dadivoso, de vez en cuando pecamos. Y cuando eso se dé, es lo que dice Juan, ¿verdad? Que cuando lleguemos a pecar, no porque sea una práctica constante en nosotros, sino algo que se tiene que dar allá cuando, en El Salvador decimos cuando se muere un burro, porque en El Salvador no abundan los burros, digo los animales pues, porque burros vemos un montón allá, pero no abundan los burros, entonces no se muere un burro todos los días, ¿verdad? Entonces, la práctica del pecado no tiene que ser una condición normal en la vida del creyente, sino una situación que se dé fortuitamente, una situación que no sea nuestra práctica diaria. Entonces por eso dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequen, porque ustedes siguen pecando, ustedes pecan. Porque el que es nacido de Dios no puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, el Hijo de Dios, está viviendo en nosotros y si Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, no podemos pecar. Porque ha nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay una forma que el cristiano pueda decir, yo voy a seguir pecando. Y por eso Juan nos exhorta aquí. Romanos capítulo 6, verso 1 al 4 es la cita que traigo, pero me voy a limitar. 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el apóstol Pablo sigue explicando la razón de por qué está diciendo esto. Así es de que, si somos cristianos, no podemos perseverar, no podemos permanecer en el pecado. El pecado tiene que ser una situación que se da en nosotros y que sea algo que incluso
diga, uff, lo que hice, ¿no? Me dolió y cómo pude hacer esto, ¿verdad? Así deberíamos de enfrentar nuestras situaciones de pecado. Sigue diciendo 2:1. Y si alguno hubiera pecado, ya lo toqué de una vez en este punto, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. Él está delante del Padre, ya dije anteriormente, representándonos. En cierto modo, intercediendo por nosotros, en el sentido de que le dice al Padre, Padre, sí, él pecó, te ha ofendido, me ha ofendido, pero yo ya pagué por él. No estoy aquí para... No estoy aquí para decirte, perdónalo, sino que estoy aquí para decirte, yo ya pagué por él. ¿Sí entendemos la diferencia, hermanos? De un abogado que nos defiende a un abogado que nos representa. El que nos defiende va a tratar de justificarnos delante de Dios. El que nos representa está diciéndole al Padre, Padre, yo ya pagué por él. No lo mires a él, mírame a mí. La ley es la que nos acusa y él es el que nos defiende. La ley nos acusa y él nos defiende. Nuestras propias obras nos acusan porque violamos la ley, pero Cristo nos defiende. Es decir, nos representa delante de Dios como nuestro abogado. Él está delante del Padre diciendo, no mires el pecado de Plácido. Mira la obra que yo hice por él. ¿Sí? ¿Verdad? Eso es lo que el Padre hace. Disculpe que lo agarre de ejemplo, hermano. No sé. Romanos, que es uno de los textos que yo considero donde la obra o el oficio de abogado de Cristo se representa más fácil y solo en preguntas. Romanos 8, 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿No hay nadie que acuse a los escogidos de Dios? ¿No hay nadie que acuse a los escogidos de Dios? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? A veces quisiera que ustedes hablaran más fuerte, porque yo sí oigo, pero a veces me hago que no oigo. No, yo sí oigo, pero no alcanzo a detectar quién es el que ha hablado en un momento dado. Pero por allá atrás, por allá atrás escuché algo. ¿Quién dijeron allá atrás? Job 1:9. Le dijo Satanás a Jehová, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Estaba en Job 1:9 a 11. El diablo nos acusa. Y por si tenemos alguna duda, podemos ir al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10, Apocalipsis 12:10, donde está diciendo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuál es la razón? Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. Él ha sido lanzado fuera, el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios una vez al año. Así dice, ¿verdad? Dice, el cual nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, todos los días, a cada instante. Miren, el testimonio de Dios por Job es tremendo, muy tremendo. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez que el Señor llegara a decir, mire, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que me es fiel, que me sirve. Y el diablo dice, no lo hace por eso, lo hace por interés. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, tenemos mucho, ¿no? El enemigo, la ley, dijeron hace un momento aquí, nuestras mismas acciones nos acusan delante de Dios, pero ¿qué sucede? Dios mismo es quien nos justifica. Dios nos justifica. El Hijo vino y se ofreció en lugar nuestro para hacer posible
nuestra justificación. Si no, nunca obtendríamos perdón. ¿Por qué? Porque era necesario que la ley fuese cumplida al 100% y que quien nos representara fuera justo, fuera recto, no hubiera en él ninguna mancha, ninguna señal de pecado y que muriera tomando nuestro lugar. Y eso solamente lo hizo Dios mismo. Así es que no hay nadie que pueda acusar a los escogidos de Dios. Sí, Satanás lo hace todos los días, pero es una acusación que ya perdió su fuerza, ya perdió su poder. Perdonen hacer una buena aplicación de una mala acción. Si nosotros fuéramos tan perseverantes como el diablo, él en acusarnos, y nosotros fuéramos tan perseverantes en cumplir con la voluntad de Dios, creo que nosotros como cristianos y nuestras iglesias vivirían de lo mejor. Estoy hablando de la perseverancia. El diablo es perseverante en acusar a los escogidos de Dios. Ojalá que nosotros pudiéramos tener esa misma perseverancia para honrar y glorificar a Dios. Sí, hermano Plácido. Oh, bueno, se moría de hambre el diablo, no, se le acabaría el trabajo. El diablo siempre buscaría la forma de hacerlo porque lo hace. De Job le dijo Dios, es lo mejor. Pero él dice, no lo hace por amor, no lo hace por fidelidad. Siempre el diablo va a encontrar una razón para acusarnos, aún sabiendo, y quizá a pesar de que sabe, o quizás porque sabe que su causa está perdida. Y él trata de buscar algo para que el Señor actúe de otra forma. Dice más, Romanos capítulo 8, ¿quién es el que condenará? Nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió por nosotros, no es el hecho de simplemente su muerte. Si Cristo hubiera muerto, hermanos, de muerte natural, por una enfermedad, digámoslo así, no habría servido de nada. Pero Él no murió de una forma natural. Él murió como un cordero ofrecido en sacrificio por nuestro pecado, por nuestras mentiras, por nuestras cóleras, por nuestras fornicaciones, nuestros adulterios, por nuestros robos, por todas nuestras malignidades. Él murió por eso. Dice que también resucitó. Y el hecho de haber resucitado, ya lo vimos en la clase, que el Cristo ascendido es una muestra de que Dios recibió, aceptó el sacrificio de Cristo en favor nuestro. Por eso en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para nosotros porque Él murió y resucitó para darnos vida. Dice, no hay condenación porque Él es Cristo el que está también a la diestra de Dios. Está a la diestra del Padre. Eso lo hemos estado mencionando mucho porque es algo que se relaciona con toda la obra sacrificial de nuestro Señor. Hebreos 8:1-2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, nuestro Señor, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, a la diestra del Padre, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No es alguien a quien tengamos que llamar porque a saber dónde anda. Él está eterna y continuamente en la presencia de nuestro Dios para interceder por nosotros, que es como termina el verso 34, el que también intercede por nosotros. Hermanos, es grande la obra del Señor como abogado. Es importante que estemos, como decía hermano Daniel hace un momento, agradecidos de este privilegio. Muchas veces venimos a las iglesias, decimos que nos hemos acercado al Señor y a veces no comprendemos la magnitud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Creo que si nosotros llegáramos a comprender a plenitud todo lo que Él hizo y lo comparáramos con todo lo que nosotros merecemos, seríamos los cristianos más compungidos del mundo, los cristianos que nos sentiríamos más tristes
al ver nuestra condición de la cual el Señor nos ha sacado y que tuvo que venir a ofrecerse Él, que no tenía mancha, que no tenía ninguna sombra de pecado en Él. Como dice la Escritura, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Él. Para ser justificados delante de Él, Él tuvo que tomar el pecado nuestro y llevarlo en lugar de nosotros y morir por nosotros. Hermanos, si llegamos a entender eso, creo que creo que no necesitaríamos estar haciendo hincapié todo el tiempo en la necesidad que tenemos de reconocer tal sacrificio a favor nuestro, porque lo que Dios ha hecho es inmenso a favor de nosotros. Ahora bien, ¿Cristo dio muestras de que iba a ser un buen intercesor de nosotros cuando estuvo desarrollando su ministerio terrenal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hizo Cristo lo suficiente cuando estuvo en la tierra esos 3 años y medio de ministerio para demostrar que Él podía defendernos delante del Padre y ser nuestro representante delante del Padre? Amén. Sí, amén. Usted lo va a resumir solo en el sacrificio de Cristo, que es una de las cosas básicas y elementales del Evangelio. Pero también Cristo nos dio muestras en sus oraciones cómo Él intercede por nosotros. Punto número 3, ejemplos de la intercesión de Cristo. Y con esto vamos a terminar porque es el último punto también de la lección. En la lección, en la página 197, ustedes tienen un jueguito, es un juego, ¿no? Usted tiene una serie de frases al lado izquierdo y tiene otras frases al lado derecho. Bueno, tiene una serie de citas al lado izquierdo, y una serie de frases al lado derecho y le dice, mire, póngale flechitas o póngale las letritas y acomode estos conceptos. No hice flechitas ni eso, sino que traigo acá la idea que este pasaje está tratando de darnos a nosotros. Y miren, Cristo, Juan capítulo 17, Cristo está haciendo, podría decir yo, la última oración más significativa que Cristo hizo a favor de sus discípulos y a favor de los que habíamos de creer en su palabra por el trabajo de estos discípulos. Es decir, Cristo está intercediendo en este momento por los que ya le seguían y por aquellos que iban a creer en Él, dice, por la palabra de estos. Y vamos a ver aquí estas citas. Juan 17, Cristo intercede por, versículos 11 y 12. Juan 17, versículos 11 y 12. Juan 17, 11 y 12, el Señor está diciendo, y ya no estoy en el mundo. Dice, y ya no estoy en el mundo. ¿Dónde estaba Jesús cuando estaba haciendo esta oración? ¿Dónde estaba Jesús cuando estaba haciendo esta oración? Juan 17. Estaba en la tierra. Estaba en la tierra con sus discípulos. ¿Sí? ¿Y qué dice? Yo ya no estoy en el mundo. ¿Dónde estaba Cristo? En el mundo. Pero dice, yo no estoy en el mundo. ¿Saben qué está apuntando eso? ¿Sí? ¿A qué apunta eso? Apunta a la omnipresencia de Dios. Jesús, el Hijo, es Dios. Y Él dice, yo estoy aquí, no, estoy orando con ustedes, pero no estoy aquí, estoy allá. ¿Sí? Él está en todos lugares al mismo tiempo. Él no está limitado a estar aquí ahora y ahora no puede estar tampoco en Odessa, en una iglesia allá, o en Dallas, o en otro estado de Estados Unidos, o en otra parte del mundo. No, Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Y Él dice, estoy orando por ustedes, pero yo, le dice el Padre, ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Mundo aquí no se refiere a las cosas malas. Mundo aquí se refiere a la tierra, ¿verdad? Ellos están aquí en la tierra, ellos siguen viviendo acá, pero yo voy a ti. Yo voy a presentarme delante de ti para interceder por ellos más adelante. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, dice el Señor, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Miren, Él está intercediendo desde el capítulo 17, versos 11 y 12, que Juan registra en su oración intercesora,
para que nosotros perseveremos firmes en la fe. La perseverancia de su pueblo. Si usted quiere completar su paginita ahí, ese juego que viene ahí, es el literal E, el que marca ahí para Juan 17, 11 y 12. Cristo está intercediendo para que nosotros permanezcamos firmes hasta el fin. Y para eso, decíamos al principio, nos dio su Paracletos, para que nos ayude a pasar por ese momento difícil de angustia y dificultad que nosotros no podemos sobrepasar, pero que Él nos ayuda a pasar, porque si nos deja en nuestras propias fuerzas, vamos a salir derrotados. ¿Ok? Juan 17, 13, el siguiente versículo. Pero ahora, Padre, yo voy a ti y hablo esto al mundo. ¿Pero para qué se los estoy diciendo? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo está intercediendo delante del Padre en su oración para que nosotros estemos gozosos, para que nosotros estemos felices, estemos contentos, estemos alegres. Pero gozo va más allá de que una simple alegría, lo decía el viernes con los hermanos, con los varones. El gozo va más allá que la simple alegría, porque el gozo permanece aún en medio de las dificultades, en medio de las angustias, en medio de las aflicciones, usted puede estar gozoso, mientras que la alegría es pasajera. Usted se alegra un momento en una fiesta, en algo que le gustó, y pasado ese momento de alegría, usted vuelve a estar igual, pero el gozo sigue permanente. Algo que vi o leí o qué sé yo, porque cuando uno ya tiene muchos años la memoria se pierde, ya no sabe si leyó, vio, le contaron o qué pasó. Es el de, en un arbolito hay un nido y en el nido está un ave. Y está bien tranquila el ave en el nido. Y viene una tormenta fuerte y hay fuertes vientos, el árbol se mueve para todos lados, pero la avecita está tranquila en su nido. Así es el gozo. El gozo permanece aún en medio de las dificultades y de los problemas. Por eso dice, Padre, intercedo por ellos, para que el gozo de ellos sea cumplido, para que ellos estén gozosos plenamente. ¿Sí, hermana Valentina? La F. Ah, sí, literal F, ¿verdad? Entonces, es para que el gozo nuestro sea cumplido. Verso, sí, hermano Daniel. No porque seamos merecedores de sus favores, de su presencia, no porque seamos dignos, sino por su grande misericordia. Precisamente, es la grande misericordia de Dios la que permite que tengamos este intercesor, que hermanos nos representa mucho mejor de lo que nosotros lo haríamos por nosotros mismos. De hecho, esa parte la omití cuando hablábamos de la palabra Paracletos. Hay una cita en la cual un hombre lo han llamado a presentarse y él dice, ¿puedo enviar a fulano, fulano, fulano para que me representen? Y el otro le dice, y de preferencia que ni te asomes tú, porque estos sí te van a representar bien, pero si tú vienes, no. Dios ha hecho eso en nosotros, ha puesto un representante que es el que necesitamos porque es mejor que nosotros, ¿verdad? Y es un privilegio para nosotros. Verso 15. En el verso 15 es un verso muy corto, por así decirlo. Dice, no ruego, Señor, que los quites del mundo. Para mí, dijo Pablo, lo mejor sería no estar aquí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, Cristo intercedió para que fuéramos protegidos de todo ataque de las fuerzas satánicas. Literal D. Literal C, como dice usted. Yo le puse D acá. Ujú. Dice Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, cuando estaba hablando con Pedro el Señor, que Pedro dijo, no hombre, yo sí, ¿verdad? Yo sí puedo. Él le dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya antes había dicho el Señor que Satanás había pedido zarandear a Pedro como trigo. Y él dice, no, yo le he pedido al Señor que tu fe no falte. ¿Por qué? Dios sabe que nosotros fallamos y por eso Cristo aquí intercede por nosotros pidiendo protección para nosotros. Juan 17, verso 17 al 19. Siempre el Evangelio de Juan, capítulo 17,
versículos 17 al 19. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ya me afligí, ya vi que ya se me pasó el tiempo. ¿Ok? Cristo intercede por la santificación de su pueblo. Dice la Biblia que el propósito de Dios, muchos preguntamos, Señor, ¿cuál es el plan tuyo para mí? ¿Cuál es el propósito para mí? Dice la Biblia, el propósito de Dios para ti es tu santificación. Literal C. Juan 17, 21 al 23, voy a ir un poco más rápido. Ruego, Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a llegar hasta ahí. La idea está de que Cristo está intercediendo por la unidad de su pueblo, porque seamos nosotros uno. Y para finalizar este punto, verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, estoy intercediendo por la glorificación futura de mi pueblo. Y entonces cuando estemos delante de su presencia, dice, seremos glorificados porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios me los bendiga y me los guarde, mis hermanos. Bendiciones.